Muy buenos días, querida iglesia y amigos que nos escuchan en este domingo 2 de agosto. Como lo hemos venido haciendo en este tiempo, continuamos orando por nuestro país, por nuestras autoridades y por todas las personas y familias que han sido afectadas con esta pandemia, para que Dios consuele a aquellos que han perdido seres queridos y que el Señor fortalezca a los que están enfermos o están pasando tiempos difíciles, ya sea en el trabajo o necesidades económicas o el desempleo. Continuemos orando en esa dirección todo en este tiempo, por favor. Bueno, también ahora quiero que me acompañen en su oración por la palabra que vamos a compartir ahora. Sí, Padre, encomendamos este tiempo a tu gracia. Yo te pido que tú me des potencia, me des claridad, Señor, para transmitir, Señor, y también que tú abras los corazones de cada persona que va a escuchar y va a oír, Señor, lo que vamos a compartir ahora. Bueno, esta mañana vamos a continuar con la serie de Romanos que hemos venido enseñando en la iglesia y que pueden encontrar en la página de la iglesia. La semana pasada expuso David Romanos 13, del 8 al 14, y nos animó en esta carrera de largo aliento que implica nuestra salvación, y nos mencionó que podíamos encontrar una guía en el amor genuino y verdadero para obedecer la palabra, y que debíamos estar atentos a la guía del Señor también respecto a los tiempos en que estamos viviendo. Y finalmente, a través de su palabra operando en nuestras mentes, el Señor nos estaba transformando y nos guiaba realmente a una vida de santidad. Hoy vamos a ver Romanos 14, del 1 al 12. Y en esta porción el apóstol Pablo nos habla de nuestra relación con los hermanos, de nuestra pertenencia al Señor y de la realidad de que un día vamos a dar cuentas a Dios de nuestras vidas. Se ha titulado esta prédica Recibámonos los unos a los otros. Y quisiera pedirles que recuerden esta idea. Recibámonos los unos a los otros, porque Cristo nos salvó. A Él le pertenecemos y a Él vamos a dar cuentas de nuestras vidas. La repito. Recibámonos los unos a los otros, porque Cristo nos salvó. A Él le pertenecemos y a Él vamos a dar cuentas de nuestras vidas. Bueno, vamos a mirar ese primer punto de esta porción de Romanos 14, que está, este primer punto lo marco como recibámonos unos a otros y no nos juzguemos o menospreciemos, porque Cristo nos salvó. Y vamos a ver Romanos 1 hasta el verso 5. Y leo esa palabra. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que debe comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, hagamos una breve introducción, digamos, a la parte del contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando se escribió esta carta? Esta carta se escribió en el año 57 después de Cristo. Pablo estaba en Corintio y desde allá escribió esta carta a la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque entre los creyentes en ese momento se habían formado dos grupos. Uno de judíos que habían recibido al Señor
y otro de gentiles, es decir, de todas las otras naciones, que también se habían convertido al Señor. Pero la iglesia se estaba dividiendo por sus diferentes opiniones que tenían estos dos grupos respecto a la comida, a diferenciar los días, básicamente el sábado y aspectos que eran aspectos relativos a la ley de Moisés. Y Pablo aquí está tratando de corregir desde una perspectiva del Evangelio de Cristo esas diferencias. Cuando les dice a los más fuertes, ¿no?, a esos gentiles convertidos que no estaban aferrados a las tradiciones o a la ley judía porque nunca la habían conocido, ¿no? Ellos entendían que su salvación era por fe y por eso juzgaban a los más débiles, es decir, a los judíos convertidos que querían, además del Evangelio, guardar algunos aspectos de la ley y menospreciaban a los que no lo hacían. Este problema surgía básicamente con guardar el sábado y otros días de fiestas judías, o no comer algunos alimentos que prohibía la ley. O sea, no estamos hablando de pecados mencionados en la ley como robar, matar, etcétera, que hubieran implicado una disciplina en la iglesia, sino que por su debilidad de conciencia, los débiles pensaban que algo que los gentiles consideraban lícito era pecado para ellos. Leamos nuevamente el verso y vamos a ir verso por verso. En Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el verso 1, en este verso 1, Pablo les está diciendo a los fuertes en la fe, ¿no?, a estos gentiles, y les está diciendo que reciban a sus hermanos, pero no para estar discutiendo o peleando con ellos respecto a opiniones. En el verso 2 está siendo más específico, porque uno cree, dice el verso 2, que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Fíjense, Pablo está cuidando la unidad de la iglesia, y aunque tiene muy claro el aspecto doctrinal, está juzgando a ambos bandos con equidad y paciencia, porque se trata de aspectos relativos a una conducta temporal que iba a cambiar con la enseñanza, no un pecado propiamente dicho. Y continúa en el verso 3 exhortando a los fuertes y a los débiles también, ¿no? Leemos el verso 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al fuerte en la fe le dice que no menosprecie a su hermano. Y esto tiene que ver con el amor y la humildad que nos había estado hablando en los capítulos 12 y 13, que fuimos compartiendo anteriormente, ¿no? Y que son parte de esta serie de Romanos. Al débil en la fe le está diciendo no juzgue, ¿no?, al que come, y le da una razón teológica. Le dice que Dios lo ha recibido así como, o en otras palabras, lo ha recibido como es, ¿no? En otras palabras, Dios le ha salvado, ha salvado a estas personas. Hoy en día ocurre lo mismo en medio de la iglesia. Nos dividimos por aspectos doctrinales como ser opiniones sobre las ordenanzas de Jesús, que son el bautizo y la Santa Cena,
que han sido motivos de grandes discusiones a lo largo de la historia y grandes divisiones a lo largo de la historia. Opiniones sobre la vigencia de los dones espirituales o el abuso de estos en particular respecto a la profecía o a la sanidad o a la liberación de demonios, ¿verdad? Y mejor decir etcétera, 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 porque la lista continúa, ¿verdad? Bueno, Jesús confrontaba a los fariseos, porque aún a la ley de Moisés le habían aumentado las tradiciones de los hombres que los fariseos no cumplían y que querían imponerlas al pueblo. Pablo también tiene que confrontar a los creyentes judíos de su tiempo en otras cartas, que querían obligar a los creyentes a cumplir leyes como la circuncisión y otras leyes judías como obras para su salvación. Es importante ver que Pablo fue radical y celoso al confrontar doctrinas esenciales que iban en contra del Evangelio, tal como lo hizo con la carta a los Gálatas. Pero fue más paciente en otros aspectos secundarios relativos a la transformación del carácter o la conducta de los nuevos creyentes, como en la carta a los Corintios, por ejemplo. Hoy en día nos toca hacer lo mismo en la iglesia, ser pacientes con doctrinas secundarias, pero muy celosos con doctrinas esenciales. Estas doctrinas esenciales, por ejemplo, son aspectos que tienen que ver con el Evangelio, o es decir, las buenas nuevas de Jesucristo. Aquello que está hablando de la deidad, de la humanidad de Cristo, que involucran su nacimiento, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, su resurrección, ascensión y segunda venida. O en la aplicación del Evangelio a nuestras vidas relativos a la salvación. Y en otros aspectos relativos, por ejemplo, a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Dios nos dé gracia para ser firmes y amorosos en este aspecto, porque a veces cometemos errores al no juzgar la diferencia. Al respecto, quiero compartir un testimonio personal. En el año 1972, el Señor salvó mi vida en medio de un gran avivamiento que hubo en Bolivia, donde vinimos cientos de jóvenes al Señor. Y nuestro aspecto exterior era la vestimenta de los años 70, melenas, pantalones campana, chamarras de cuero, las mujeres minifaldas, y muchos pertenecían a pandillas que estaban en toda la ciudad de La Paz, y la droga comenzaba a introducirse entre los jóvenes. Y a un principio no se hizo énfasis en este aspecto exterior, y el Señor fue transformando de adentro hacia afuera nuestras vidas. Y fuimos dejando los vicios como el cigarro, como el alcohol y algunos las drogas. Y por muchos años después de este avivamiento no se vio pandillas en las calles de La Paz por un largo tiempo. Pero en el segundo año de este movimiento entró una doctrina legalista, donde se nos obligaba a cortarnos el pelo cortito y a las mujeres usar faldas largas. Y esto fue como echarle a este fuego que Dios había encendido agua, ¿no? Y se produjeron divisiones y peleas por estas doctrinas secundarias, por cosas que no eran trascendentales.
Y fue muy triste ver cómo ese fuego del Espíritu Santo cesó y se atomizó y dispersó este movimiento. Y muchos quedamos sin una cobertura espiritual por varios años. Pero Dios es fiel y su Espíritu Santo, realmente yo quiero dar honra porque el Espíritu Santo no nos dejó ni abandonó ni un solo instante. No era algo que teníamos acá, era ese sello con el que nos había sellado el Señor, ¿no? Y no nos dejó por ningún instante, sino que abrió caminos en nuestras vidas. Y posteriormente a los dispersados nos fue reuniendo en su iglesia. Y ahora, después de 40 años de estar sirviendo al Señor en la iglesia, solo por la gracia y la misericordia del Señor, yo puedo testificar que Dios es fiel. Como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hoy día toca ser pacientes con los jóvenes cuando vienen a la iglesia, con, con todo lo que trae la cultura del internet, los celulares, ¿no? La moda, la forma de vestir, los tatuajes, los aretes, la música, el arte, el cine. Bueno, debemos recibirlos como viene y presentarles un evangelio puro y que es poderoso y que es capaz de transformarnos desde dentro hacia afuera, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Es importante que recordemos que nos ha llamado el Señor cuando estábamos llenos de lodo, el lodo de nuestro pecado, y Él nos ha limpiado con su maravillosa gracia en medio de la iglesia. El Señor es un Dios de segundas oportunidades, ¿no? Porque es abundante su misericordia. El Señor nos conceda no apartarnos de su gracia durante nuestras vidas y recibir al débil en la fe. Bueno, Pablo, al concluir el verso 3b y también en los versos 4 y 5, va a profundizar este aspecto de juzgar que se menciona en la segunda parte del verso 3b. Lo leo. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencias entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, juzgar a los demás es un asunto delicado, porque nos ponemos en el lugar en que solo le corresponde a Dios. Porque solo Él sabe todo respecto a nuestras vidas. Él conoce los pensamientos más íntimos y Él conoce el corazón, ¿no? O sea, de los hombres. Y de esta manera Él puede hacer un juicio justo. En cambio, nosotros no conocemos los pensamientos ni el corazón de las personas. Y por eso nuestro juicio es limitado, así como también es nuestro discernimiento, ¿no? Nuestra sabiduría, nuestra misericordia, nuestro amor. O sea, somos humanos, no Dios, para poder juzgar justamente. Jesús nos dice en Mateo 7,
del 1 al 5. Que no juzguemos para que no seamos nosotros juzgados. Porque con el juicio con que juzgamos, vamos a ser juzgados. Y en esta misma porción, el Señor nos ordena drásticamente, primero a observar nuestras propias vidas, diciendo, miren esta frase, hipócrita, saca la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Pablo siempre, cuando nos da una instrucción, por lo general nos da una razón teológica para hacerla. En el verso 3 nos dice que no juzguemos al hermano porque el Señor lo ha recibido. En el verso 4 es más enfático y nos dice que no nos corresponde juzgar porque Él solamente es su Señor, ¿no? ¿Qué juzgas al criado ajeno? Dice, ¿no? Y para Él está de pie o cae, ¿ya? Pero que Él es poderoso para sostenerlo. O sea, su Señor ha de ser quien lo ha de sostener. En el verso 5 está haciendo referencia al sábado y otros días festivos, en los que los israelitas lo apartaban para su descanso y dedicación a Dios. Y Pablo deja este asunto a su conciencia. Hoy en día es bueno que nosotros también salgamos de la rutina de la semana y apartemos el domingo para estar en reunión con los hermanos. Y tengamos tiempos especiales con la familia y también descanso, ¿no? El Señor descansó también. Pero, ¿cómo lo hacemos? Esa es una decisión en familia, ¿no? No es algo mandatorio de parte de la iglesia, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hemos visto que nos recibamos unos a otros y no nos juzguemos o menospreciemos porque Cristo nos salvó. Ahora vamos a ver el segundo punto. Debemos recibirnos unos a otros porque Cristo nos salvó y a Él pertenecemos. Y a Él pertenecemos. En estos 4 versículos podemos ver que cuando venimos al Señor, dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. El Señor nos ha comprado para sí, habiendo pagado con su propia sangre por nuestro pecado. Y ya no nos pertenecemos. Ahora somos del Señor, ¿no? Leamos el verso 6. Romanos 14, 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Nos dice que hagamos lo que hagamos al separar tiempos para Dios. Días, tiempos, ¿verdad? Al comer o al ayunar, que todo eso lo hacemos para el Señor. ¿Sí? Todo eso es para el Señor. O, digamos, como dice en el verso 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos,
para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estemos conscientes que si vivimos o morimos, del Señor somos. Y en este verso 9 resalta, ¿no? Respalda teológicamente esos 3 versos anteriores. Dice así, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Querido hermano o amigo que estás escuchando esta enseñanza, quiero que sepas que cuando el Señor te llama, te recibe como su hijo, sin importarle tu condición, porque Él viene a ser un Padre amoroso y misericordioso para ti, capaz de recibirte, así como la parábola del hijo pródigo que nos contó el Señor Jesús, ¿no? Así como estás. Si no has recibido al Señor como tu Salvador, hoy es el día. Y una simple y sincera oración puede cambiar tu vida. ¿Por qué no le dices con el Señor hoy día conmigo? Y oramos así. Aquí estoy, Señor. Por favor, perdona mis pecados. Señor, por favor, recíbeme como tu hijo. Transfórmame. Límpiame de mi pecado. Y por favor, llévame de tu mano para no perderme en el camino. Te entrego mi vida, Señor. Haz con ella como tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si has hecho esa oración conmigo, estate seguro que Él no te va a dejar ni te va a abandonar, porque Él es un buen Padre. Qué alivio es saber que hagamos en esta tierra, como decía el verso 6 o 7, ya que hagamos lo que hagamos, ¿no? O sea, en esta tierra, o ya sea en esta vida o en la eternidad, como dicen los versos 8 y 9, del Señor somos, porque Cristo nos salvó y a Él le pertenecemos. Y que qué gran reposo nos da saber que Él es Señor sobre la vida y la muerte, y que nuestras vidas están en sus manos, en especial en este tiempo de pandemia, donde hemos cobrado conciencia de esta realidad. Si respiramos hoy día, es porque Él lo ha permitido así. Y también si vamos a dejar de respirar el día de mañana, es porque Él lo decide así. Así que cobremos ánimo, hermanos, porque estamos en manos del que ha hecho y sostiene el universo, del que fue capaz de vencer a la muerte y resucitar. Él es Señor de vivos y de los que han muerto. Habiendo entendido que debemos recibirnos los unos a los otros porque Cristo nos salvó y que le pertenecemos, vamos a ir a un tercer punto. Punto 3.
Debemos recibirnos unos a otros, porque Cristo nos salvó y a Él le pertenecemos. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Sí? Lo leo de nuevo. Debemos recibirnos unos a otros porque Cristo nos salvó. Y a Él le pertenecemos. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Versos 10 al 12. Bueno, no sé si recuerdan, pero desde muy pequeños en nuestros colegios se nos entrena para prepararnos para dar exámenes. Y ahí tenemos que dar cuentas de lo que sabemos, ¿verdad? Y con cuánta diligencia o temor, ¿no? O sea, nos preparamos, dependiendo del profesor o la materia. Los peores exámenes eran los exámenes finales, ¿verdad? O los exámenes de ingreso a la universidad o institutos, etc. Bueno, ahora pensemos que un día vamos a dar cuentas de nuestras vidas ante Dios. Y en estos tiempos puede ser mañana o la próxima semana, ¿verdad? Bueno, y a través de esta palabra el apóstol nos está preparando para que esto no nos pesque de sorpresa. Leamos los versos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí una vez más el apóstol nos va a llevar de tener los pies acá en la tierra al cielo, ¿no? De nuestra debilidad humana de juzgar o menospreciar al hermano o al prójimo, a una realidad futura donde vamos a estar todos nosotros ante el tribunal de Cristo. En el verso 10 el apóstol retoma esta conducta de juzgar o menospreciar al prójimo y nos advierte de una realidad mayor, ¿no? Que es la cosa que la cosa no termina aquí en esta tierra. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El apóstol nos está diciendo, esto es una realidad, no es un cuento, es algo que va a ocurrir. Y para eso lo respalda citando al profeta Isaías, ya en Isaías 45, 23, que van a venir a reforzar el verso que hemos leído anteriormente. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45, 23. Pueden leerlo en diferentes versiones. Fíjense aquí, Dios mismo jura por sí mismo. Y claro, porque no hay otro mayor o superior por quien pueda Él jurar, ¿no? Y nos anticipa que el juicio es una realidad, que es algo que va a ocurrir.
¿Ya? Entonces, en otras palabras, les juro, así va a ocurrir, ¿no? El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10 también nos dice esto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este momento es importante que hagamos una reflexión, que lo hagamos a título de pregunta para todos nosotros. ¿Estamos juzgando o menospreciando a alguien? ¿Tenemos conflictos que no hemos arreglado con alguna persona? Si es así, toca arreglar mis cuentas con mi prójimo, pedir perdón y perdonar. No dejemos esto para mañana, porque no tenemos certeza del día de mañana, ¿verdad? Arreglemos cuentas con nuestro prójimo. Recibámonos unos a otros, porque Cristo nos salvó y a Él le pertenecemos. Y tengamos temor de Dios, porque Él va a venir por segunda vez y vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Ahora, oremos al Señor. Padre, Señor amado, gracias Jesús por morir en la cruz por mis pecados. Gracias Jesús por sufrir la ira de Dios en mi lugar. Gracias Señor Jesús por estar hoy día intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Te rogamos por los que están enfermos y necesitados económicamente, o por los que han perdido a sus seres queridos y están dolidos, tristes, Señor. Señor, tú dales consuelo, tú dales aliento, tú fortaleces sus corazones, Señor. Espíritu Santo, muéstranos áreas en nuestra vida que no están bien, que debemos corregir. Y gracias por tu compañía, gracias por permanentemente estar a nuestro lado y ayudarnos. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, por favor, ten misericordia de esta nación. Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Toca esta nación, transfórmala. Señor, sana nuestra tierra y ten misericordia de nuestros familiares y amigos que no te conocen. Por favor, extiende tu misericordia sobre este país, nuestra familia, nuestros familiares. Y Padre, por favor, bendice esta palabra, que lleve fruto para salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, querida iglesia y queridos amigos, hasta cualquier momento, y que el Señor los bendiga, que bendiga su tiempo en familia y que disfruten también de la compañía del Señor. Paz. Amén.